Vamos a cambiar un poquito de tercio y nos vamos ahora al trato con los jugadores, porque creo que es algo muy importante. Además, la figura del preparador físico y del fisio normalmente se sale un poco de lo que es el entrenador o ese segundo entrenador, que a lo mejor es esa figura que decide si juega o no juega, decide el papel o el rol que tiene el jugador, y al final el fisio y el preparador físico es un poco más esa figura de apoyo, que te hace ser mejor y que no determina muchas veces si vas a jugar o no. ¿Cómo te gusta definirte a ti en el trato con el jugador? ¿Qué tips, consejos o qué nos podrías contar sobre este ámbito? Bueno, lo que comentas del rol es que el prepa tiene un rol que parece que está en todo y en nada, ¿no? Estás ahí un poco en tierra de nadie, pero también tocas a todo el mundo, porque además el fisio sí que es cierto que está en esa sala de fisio y tú hablas con el fisio, tú hablas con el jugador y convives con él, tú estás en el despacho con el entrenador constantemente. Entonces, bueno, a mí hay un libro que habla sobre el liderazgo de los 360 grados, que son esas personas que a lo mejor no están en la parte del liderazgo más visible, que en este caso podría ser el entrenador, pero que son piezas también fundamentales en el funcionamiento de cualquier sistema o estructura, y un poco creo que el prepa tiene esa función de conectar a todos, y eso es súper importante. Es clave la capacidad que tengas de conectar con el jugador, y tienes que trabajar en ello, y tienes que tratar de que haya una conexión. A mí incluso me gusta que sea personal, no en el sentido de que seamos amigos o no, pero sí en el sentido de que sea más allá de un hoy hoy te toca sentadilla con transferencia, pliometría y acabamos con trabajo de core, y que se quede ahí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? El ir poco a poco conectando, el generar sinergias. Puedes quedar a tomar un café también sin ningún problema. Yo tengo jugadores que han acabado siendo muy buenos amigos y es algo también bonito. Insisto, no creo que deba ser así. O sea, no tienes por qué ser amigo de los jugadores, pero sí el tratar de tener una conexión personal, porque además algo bonito que tiene esto es que somos equipos deportivos con unas exigencias brutales y una presión grande, pero olvidamos, y creo que es algo en lo que la prepa es un terreno que debe evitar entrar, y veo a gente entrando, es olvidar esa parte humana, esa parte de conexión. Y no, me fijo en el RPE, en el wellness, en su test de fuerza y en el CMJ de hoy, pero no le he mirado a los ojos hoy al jugador. No sé cómo está. No sé si este wellness ha sido porque ha dormido mal, porque a lo mejor su padre está ingresado en el hospital y no lo sabes, porque no preguntas. Entonces, esa conexión personal tiene que existir, porque además os va a mejorar a ambos y va a hacer que tu mensaje llegue. ¿Esto es al 100% con todos los jugadores siempre posible? No, es difícil. Y a lo mejor de tu mensaje hay días que te lo compran el 80%, días que te lo compran los 18% y días que te lo compran 15%, y es algo en lo que seguir trabajando. Pero bueno, esa relación tiene que existir, tiene que ser cercana y tiene que ser humana. Y es, insisto, algo que a veces es una tendencia que veo. De hecho, jugadores con los que trabajo te lo comentan. Es que me pregunta que mi RP, pero no cómo estoy. No, vale, el entrenamiento ha sido un 7, pero ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal todo? He escuchado que has tenido un problema con esto. ¿Qué tal va? Joder, el otro día te puse una multa, ¿no? Que vaya, que aparcaste, y esas cosas. Sé que parece una tontería, pero no podemos olvidarnos de eso, y creo que a veces se pierde. Entonces me parece importante. Tú eres un preparador físico que convive con gente que es mayor que tú en algunos jugadores. ¿Cómo llevas eso? Especialmente en la selección nacional. Bueno, ha sido un hándicap que he tenido toda mi carrera, porque al final tengo 29 años. Empecé en el 17, en la temporada del 17-18 a ser prepa, con 23. Entonces, toda mi vida, ahora ya voy teniendo la edad de los jugadores. Hay cada vez menos más mayores que yo, y luego ya no un punto que ya sea más mayor que todos, pero bueno, es un hándicap. ¿Qué cosas buenas tiene? Conectas mejor con la gente de tu edad. Eso es verdad, porque hay una cercanía al ser coetáneos que, bueno, eso está ahí. Es un hándicap también de que entrenas jugadores. Yo, por ejemplo, entreno jugadores que he admirado y admiro,
pero que de pequeño los veías. Y luego te llegan y, hola, soy tal, y digo, ya sé quién eres, que te llevo viendo en la tele toda la vida. Entonces, eso está. Tienes que ser consciente de esa situación. Para mí la edad es un aspecto que a veces olvidamos, pero que yo respeto mucho y le doy mucho valor también se le infiere una experiencia y un bagaje que creo que tiene, y a partir de ahí juega con eso. Entonces, un jugador que ha jugado, si tú tienes 24 años y el jugador lleva 20 temporadas en Asobal, escúchale, habla con él, sé consciente, sé realista en ciertas cosas, habla. A lo mejor el jugador, esto me ha pasado, por ejemplo, todos sabemos que se correlaciona la falta de sueño con la posibilidad de rotura muscular. ¿Cuáles son los factores que más reduce el sueño en cualquier persona? Tener un hijo. Pues sé consciente de eso. Con el jugador de 20 años no te va a pasar que tenga un hijo, con el de 34 puede pasar. Entonces, bueno, el jugar con eso, escucharle, respeta a las personas que han estado antes que tú, que llevan mucho tiempo antes que tú, por mucho que tú creas que sepas más que él de lo que sea, escúchalo, habla con él. Yo algo que hago muchísimo con todos los capitanes con los que trabajo y he trabajado es hablar con ellos aparte, tanto de la prepa como de cosas de fuera de la prepa, del vestuario o incluso de cómo llevar el calentamiento. Por mucho que tú das que este ejercicio es clave, si el capitán te dice, bueno, este lo podemos quitar, pero los demás, bueno, háblalo y a partir de ahí juega con ello. Creo que cuando somos más jóvenes o cuando el preparador físico o el entrenador es de perfil joven, tiene un punto bueno y un punto malo. El punto malo, como dices, es que corres el riesgo de que te tengan menos respeto o que tu palabra tenga menos validez. Pero para mí tiene un punto muy positivo, que es que si tú ves normalmente a una persona mayor, a un preparador físico que es mayor, relacionas y entiendes que esa persona está ahí por el paso de los años, porque es buena, pero cuando de repente te llega una persona muy joven, un entrenador muy joven, un preparador físico joven, tienes la posibilidad de que si de verdad estás preparado, se te abra ese abanico de sabe mucho. Entonces, si en ese momento tienes la oportunidad, como imagino que te pasaría a ti, de que llegas a ese punto y con los jugadores con los que estás ven que tienes un dominio en cuanto a preparación física, o es extrapolable a un entrenador. En el momento en el que tú como entrenador joven llegas pues eso, a alguna selección o llegas a un club en el que entrenas a gente que teóricamente por esa edad no tendrías que estar, yo creo que puede ser también una ventana positiva. En tu caso creo que lo has podido aprovechar bien. En el caso de otros entrenadores también de perfil joven, creo que es una herramienta que puede ser positiva. Entonces, la edad es un hándicap, yo creo que también bien aprovechada, y cuando coges el tren, cuando tienes una buena formación, puede venir bien. No sé si opinas también así o no. ¿Tú lo ves así? Mira, de lo que dices, la primera, eres joven, te quieres comer el mundo. Y eso es... Usa esa energía con todo. Porque además el jugador, y esta es otra de las cosas que creo que nos está llevando a la preparación física, es... Una mejor preparación física te va a hacer mejor jugador, te va a hacer optar a mejores contratos, te va a hacer optar a menos lesiones. Entonces todo son cosas positivas. Entonces, vea por ello. Y la segunda es, y esto es algo que he experimentado cuando hablo a lo largo de los años, lo que digo, tampoco llevo tanto tiempo, ¿no?, en el alto rendimiento, pero bueno, es algo que he ido viviendo. Con todos los jugadores hay un punto de inflexión en tu relación personal. De hecho, con cualquier persona se podría decir, ¿no? Hay el jugador que entras por la puerta, vas con tu mensaje, con esa energía que estamos hablando, arrasas y te está comprando el pescado ya. Y hay jugadores que hay un punto de inflexión que es una pregunta. Oye, ¿qué puedo hacer para quitarme el dolor que tengo aquí en el rotuliano y tal? Y si das con esa tecla, lo has tenido ya, lo tienes en tu equipo. Entonces, lo que hablamos del tren, de que va a pasar, tienes que estar preparado para esos trenes también. Un jugador que tiene un proceso lesional y tú eres la persona, entre otros, que le ayudas a salir de ese proceso lesional. Quiero mejorar mi potencia de lanzamiento. ¿Qué trabajos me recomiendas? Puede ser que no lo sepas en ese momento o que no tengas previsto, que también es en parte un error, porque hay lo de las preguntas frecuentes, ¿no?, que hay en cualquier tienda. Esto pasa. Con Jesús, por ejemplo, es algo que hablaba con él, que él lo aplica en un montón de aspectos, y hay preguntas que te van a caer. O sea, hay preguntas que le duele a un jugador de balonmano. ¿El hombro?
El rotuliano, evidentemente, luego esguinces de tobillo, tal, no sé qué. Pero hay cosas que te van a preguntar sí o sí. Tenlas preparadas para ser capaz de esa respuesta, tenerla, transmitir seguridad y que ese jugador se suba a tu barco. Entonces, esos puntos de inflexión no los fuerces, porque no los debes forzar, y se van a dar. Hay jugadores que se van a dar al tercer día y jugadores que a lo mejor se dan a los 18 meses. Sé consciente de eso también, no tengas prisa y ve con ello, pero se van a ir dando. Entonces, estate preparado para estas circunstancias. Si, como dices, Guti, estoy preparado, es que ya lo tienes en tu barco. Y eso es muy reconfortante porque además tú lo sientes. Es algo que además se transmite, incluso ya va a cambiar la relación que tenéis. Y luego hay maneras de ver también otra cosa de lo que hablamos. Escucha al jugador, que esto es algo que pasa también. Hay gente que cuando hablas le preguntas qué tal estás o esto te lo dicen, pero se ve que no te están escuchando. Entonces, una cosa que tú tienes que ser muy bueno, además, lo que hablo del liderazgo de los 360 grados, tú tienes que escuchar a todas las partes, todo el tiempo. Otro papel y otro rol fundamental o una habilidad clave es la capacidad de manejo de información. Pues además todo el mundo te está contando cosas y saber esa información, filtrarla, manejarla bien es clave. Entonces, bueno, esto escuchando a algún prepa que de un jugador, era un preparador físico de básquet, un jugador le decía que le dolía el dedo, era de sus primeros años de prepa, se lo dijo al entrenador, ese día el jugador no jugó y el jugador le tachó. Porque dijo, tío, he confiado en ti y esto lo has dicho. Pues esas cosas son también tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, un poquito eso.